el que se quedaría en México. Y acordémonos que él podría plantear ahí un tema de asilo político. Este escenario de Alejandro Sánchez Sánchez, que esperábamos que el fin de semana tengamos noticias de que ya está mandándolo para el país. Yo esperaba que en el programa del sábado pudiera enlazarme con los compañeros de la llegada de Alejandro Sánchez Sánchez. Ya estaba con mi blazer preparada al costado. Y nada. ¿No pasó? Lamentablemente, hasta el momento no tenemos información. Cancillería tampoco informa qué es lo que está sucediendo y hablamos, reiteramos, con el abogado penalista Javier Aguirre. Doctor Aguirre, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Exitosa. Muy buenas noches, señorita Catiusca Torres, señor Pedro Paredes. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Gracias. ¿Cuál es la situación de Alejandro Sánchez Sánchez? Hoy día la presidenta Dina Boluarte ha dicho que Cancillería está realizando todos los trámites para que pueda estar aquí en territorio nacional, porque es aquí donde tiene que rendir cuentas ante la justicia peruana, y suscribo las palabras de la presidenta Boluarte. ¿Debería informarnos con mayor detalle sobre este tema? Sí, obviamente las autoridades, en este caso nacionales, deberían informar con más precisión la situación de este señor Sánchez Sánchez, pero recogiendo la información de los últimos días, hasta el día de hoy, al principio no estaba claro cuál era la situación legal en Estados Unidos del señor Sánchez Sánchez, pero la última información que hemos podido tener acceso es que él tenía visa americana. Él tenía visa americana. El problema de él, y por eso lo detienen las autoridades migratorias de Estados Unidos, es porque no tenía sello de salida del Perú. No tenía sello de salida del Perú. Entonces, esa situación irregular hizo que las autoridades de migración de Estados Unidos lo detuvieran, porque no es legal su salida del Perú. Entonces, la consecuencia legal es que puede ser que, dependiendo de las autoridades migratorias estadounidenses, o lo deporten o lo expulsen. El problema es o lo expulsan a México porque él entró por México, o lo expulsan al Perú. Ese es el problema que tiene a dilucidar, entiendo, las autoridades migratorias estadounidenses en este caso. Entonces, y ahí fíjense, hay dos consecuencias diferentes si fuera expulsado hacia México. Si fuera expulsado hacia México porque entró por México, bueno, el que se quedaría en México. Y acordémonos que él podría plantear ahí un tema de asilo político. Y si lo expulsan al Perú, bueno, aquí ya responde, pues, porque él tiene una orden de prisión preventiva de 30 meses, se inicia su proceso de audiencia y prisión preventiva y determinen su situación legal acá en el Perú. Esas serían, hasta el momento, las consecuencias legales, posibles consecuencias legales como consecuencia que está detenido en la zona migratoria allá en Estados Unidos. Ahora, doctor Aguirre, sin embargo, ¿qué es lo que pudo haber pasado para que Interpol se negara a hacer la difusión internacional de la búsqueda y captura de Alejandro Sánchez Sánchez, al cual lo conocimos el viernes pasado cuando entrevistamos a un fiscal a cargo precisamente de esa dirección de la Fiscalía, de ver el tema de extradiciones, y también conociéndose el día de hoy ese mismo escenario por versión del Poder Judicial, que responsabiliza a Interpol de no haber publicado a tiempo esta búsqueda y captura internacional que hace varios meses, desde que se dictó la prisión preventiva en su contra, ya estaba activada, pero reiteramos, Interpol no lo quiso hacer. ¿Qué es lo que pudo haber fallado en ese proceso? Mire, ahí la información que manejamos es que efectivamente cuando se da una orden de captura, como es el caso, en este caso procedente del Perú, y luego se hace todo por los canales a través de Interpol, Interpol tiene puede filtrar esa orden de captura y determinar si tiene o no, de acuerdo, porque hay un estatuto internacional que se ha firmado entre ellos en Perú, en la que verificarían si tiene matiz de carácter extra legal su captura, o sea, el tema político. Pareciera que eso fuera la situación, en este caso la interpretación o verificación que ha hecho el Interpol a este pedido de la autoridad del Poder Judicial de acá del Perú, porque esto se inició el año pasado y luego se ha retomado, si no mal estoy informado, entre julio y agosto de este año. Y sin embargo, por eso es que cuando él entra a Estados Unidos no tiene una orden de captura a través, o lo que le llaman el código rojo, a través de la Interpol allá en Estados Unidos. Más bien lo detienen por no haber tenido el sello de salida del Perú. Eso fue su irregularidad.
Ahora, la discusión entre que la responsabilidad de las autoridades del Poder Judicial y los que manejan la Interpol es un tema que entiendo está sujeto a una investigación. Hay que irnos ahora al panorama de si el señor Alejandro Sánchez Sánchez puede ser expulsado hasta México y recordar un poco que la situación que tenemos con México es muy mala. Ya sabemos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que la condición que tenemos con el país mexicano es solo encargado de negocios. ¿Cómo podríamos tramitar, si en todo caso es derivado para ese país, su llegada aquí a territorio nacional, donde recordemos que tiene un pedido de 30 meses de prisión preventiva? Mire, señorita Katiuska, ahí va a haber un tema, bueno, la Cancillería entiendo que está tomando las providencias del caso. Según Dina Boluarte. Para que el señor sea expulsado al Perú, ¿correcto? Pero me pongo en esta situación, ¿no? Un poco estoy especulando porque más o menos puede suceder este escenario a nivel de las autoridades migratorias estadounidenses. Como él no tiene sello de salida del Perú, deberían ellos devolverlo al Perú. Pero la curiosidad es que él tiene visa y entró por México. Entonces, si él consiguiera una defensa allá en Estados Unidos, es muy probable que la defensa diga, en todo caso, que te devuelvan a México. Con lo cual le queda a él la chance de quedarse en México. Y como usted muy bien refiere, las relaciones diplomáticas entre el Perú y el México ahorita no son las digamos, las amigables y las mejores, ¿no? Él podría aprovechar que es expulsado a México de esa situación y quedarse en México, tratando de usar a través también de una defensa allá en México, de quedarse y hacer el tema del asilo político, porque recordemos que la esposa del ex presidente Pedro Castillo ahorita está en México y con el tema de carácter político. Y por lo que tenemos información, y bueno, yo solamente es público conocimiento la posición del presidente de Estados Unidos de México, que favorece esas posiciones de asilo. Doctor Aguirre, ¿y él podría alegar persecución política para que pueda evitar su expulsión al país y lograr su deportación a México? Exitosa. Sí, si él consigue una defensa lo suficientemente profesional allá en Estados Unidos, señor Paredes, le tomo la palabra, eso va a ser. Claro, la primera estrategia. ¿Qué es lo que hacen todos aquellos que intentan evitar su extradición o su envío al Perú? Lo ha hecho Inostroza Pariachi, lo ha hecho Toledo Manrique y cuanto prófugo de la justicia. Alega un tema de persecución política, pero en el caso, por ejemplo, de alguien que entró de forma ilegal a Estados Unidos a pesar de tener visa, ¿eso podría ser parte de una estrategia para que digan me están persiguiendo y por eso estaba intentando ingresar de forma ilegal? No, lo que pasaría ahí es que como es un tema de carácter migratorio, lo que yo entiendo es que su defensa, por lógica, allá en Estados Unidos, bueno, pues efectivamente no salió del Perú legalmente, pero tiene visa americana. Perfecto, entonces es un tema administrativo. En todo caso, señores autoridades de Estados Unidos Migración, expúlsenlo pues a México, porque entró por México, porque, como usted dice muy bien, en el Perú tiene una persecución política. Por favor, no le afecten sus derechos y déjenlo en México. Que pague su multa y todo lo demás, me lo dejan en México. Eso haría, entiendo yo, una defensa allá en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual a este señor le convendría. Según lo que dicen algunos expertos, al igual que usted, bueno, este procedimiento de expulsión, no extradición, porque dura mucho tiempo, debió durar unas horas, máximo una semana. Usted, según su experiencia, según su expertise, ¿en cuánto tiempo sabremos si es que es expulsado a México o a nuestro país? ¿Cuándo tendremos una respuesta? Porque es pieza clave para varios casos y a la Fiscalía, por supuesto, que le es conveniente que llegue a territorio nacional. Justamente, la Cancillería, entiendo que si está actuando profesionalmente, debería contratar los servicios legales allá en Estados Unidos para que defienda los intereses del Estado peruano por el tema de la captura. Así como hizo con Toledo. Exactamente, contradiciendo lo que ya estamos augurando, lo que va a hacer una defensa allá en Estados Unidos. Se tiene que decir a las autoridades migratorias estadounidenses, el abogado americano que defienda los intereses del Perú, señores autoridades, él tiene una captura en forma legal, producto de un procedimiento que se le dio al Perú.
Y la prueba de que él está burlándose del Estado peruano y de ustedes también es que él ha entrado en forma ilegal a su territorio, no teniendo una salida legal del país del Perú. En consecuencia, en todo caso, expúlsenlo al Perú, porque él ha afectado el derecho del Perú, ¿no? En este caso migratorio, y se está burlando de ustedes. Estoy ensayando ahorita como si fuera abogado yo allá en Estados Unidos, para que el juez de Estados Unidos, o el juez de autoridad, o la autoridad administrativa de Estados Unidos nos dé la razón al Perú y esté expulsado directamente al Perú, con lo cual nos conviene, señorita Torres. Entonces, y eso sería en términos el menor tiempo posible, porque la expulsión es un tema administrativo, no es un tema legal. Entonces, si se convence a las autoridades migratorias de Estados Unidos, entonces inmediatamente se puso al Perú con ese argumento que más o menos ahorita estoy ensayando producto de la conversación con usted. Ahora, doctor Eso Aguirre, debería ser la Cancillería con un abogado americano allá. ya, pero doctor Aguirre, ¿y sabe usted cuál es el procedimiento que maneja Estados Unidos en estas situaciones? Que es la pregunta que venimos haciendo para ver cuál es el antecedente que podría pesar sobre la decisión a tomar en el caso particular de Alejandro Sánchez Sánchez. Si es que hay otros escenarios similares que hayan abordado y que Estados Unidos deportó, expulsó al país de origen y no al país de procedencia, que en este caso es México, y el de origen, lógicamente, es nuestro país, Perú. ¿Sabe usted algún antecedente o cómo se maneja la política, la legislación estadounidense en este caso? Mire, no tengo ningún antecedente, ninguna referencia anterior a este caso, pero entendamos un detalle. Las autoridades, la idiosincrasia administrativa del migratorio estadounidense es muchas veces que llama la atención, ¿no? Ellos toman la decisión y dicen, no, este señor viene del Perú, no tiene visa sello de salida del Perú, al Perú lo devuelvo, punto. Yo no pierdo más tiempo con este señor, ¿no? Ellos son muy prácticos, ¿no? La otra es que el argumento que le estamos ahorita conversando, ¿no? Bueno, vino de México, bueno, lo devuelvo a México. La verdad que es un tema, al final, como la idiosincrasia anglosajona son gente muy práctica, ellos deciden o lo mandan al Perú o lo mandan a México. Ya no es mi problema. Yo cumplo con simplemente expulsarlo. ¿Qué es lo que le conviene al Perú? Al final, que lo expulsen acá al Perú. Eso sería lo ideal. No hay antecedente al respecto, digamos, acá. Bien, gracias a nuestro invitado, a Javier Aguirre, abogado penalista, por dilucidar mejor este caso, del cual también se pronunció la presidenta de la República, Dina Boluarte, hoy en conferencia de prensa. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches a ustedes, ¿se parece? Bien, a sus órdenes. muchísimas gracias.